Muy buenos días, mis queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy tenemos nuestro curso de razonamiento verbal, dándole cierre a nuestro último mes del primer trimestre y dándole la bienvenida, lo que resulta ser nuestro segundo trimestre del año escolar 2021. El día de hoy vamos a tener nuestra maratón. Espero tengan sus prácticas impresas, como ya lo hemos acordado desde el día sábado de la semana pasada que les he enviado, agradeciendo muchísimo a los estudiantes Natsumi, Ariana, Smith Chomba, Milagros y Crismer que por favor enciendan sus camaritas, que siempre me agrada poderles ver. En tal sentido voy a iniciar recordándoles que las resoluciones de esas prácticas que ustedes tienen para el día de hoy debe estar dentro de su cuaderno, completamente ordenado con su margen y fecha del día, ¿ok? No lo van a hacer en una hoja suelta, vamos a trabajar de manera organizada. Comienzo compartiendo nuestro material del día de hoy. Por aquí lo tenemos. Razonamiento verbal. Perfecto. Vamos a recordar parte del contenido que hemos trabajado durante el trimestre. Y según temario, los temas, valga la redundancia, que fueron asignados para su examen trimestral. Tenemos formación de palabras. Ese fue uno de nuestros primeros temas. Si ustedes recuerdan, hablábamos que para formar palabras teníamos que conocer algunos conceptos, ¿no? Uno de esos era la raíz o el lexema. ¿Y qué es la raíz o el lexema? Es la base de significación de la palabra. Sin ella, definitivamente no puede generarse una nueva palabra, no puede formarse una nueva definición, un nuevo concepto, pero que a su vez dentro de la formación de palabras teníamos afijos. ¿Qué son los afijos? Recuerden ustedes, afijos son los elementos que aparecen ligados a una raíz o lexema y añaden o complementan el significado de la palabra. Según donde estén ubicados los afijos, ellos pueden ser o sufijos o prefijos. ¿Qué son los sufijos? Son partículas que se añaden al final. Oído con esto, los sufijos se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. No se añaden al principio, se añaden al final. Muy bien. Por ejemplo, en niño, si yo le quiero agregar un sufijo y hacer otra nueva palabra, yo puedo trabajar con la E y la Z, elimino la O y sencillamente digo niñez. En ventana puedo agregar un sufijo para formar la palabra ventanilla. Con cariño puedo agregar un sufijo y formar la palabra cariñoso. Con camión puedo agregar un sufijo y sencillamente hacer una nueva palabra como camionero. Entonces, aquí podemos observar cuál es mi raíz. Tengo mi raíz aquí, miren. En ventanilla tengo mi raíz. Esta es mi raíz. En cariño, aquí me agarra la palabra completa. ¿Ok? O dejémoslo, mejor dicho, hasta aquí. Y yo puedo decir sencillamente que aquí es mi raíz. Y si le agrego este sufijo, formo mi nueva palabra, cariñoso. En camión, agarro la palabra completa y le agrego este sufijo que es 0 y formo la palabra camionero. Entonces los sufijos, recuérdenlo. Pregunta de examen, chicos, son partículas que se añaden al final de algunas palabras. Al final. ¿Para qué? Para formar otras nuevas. Muy bien, ahora vamos con otro de los afijos. Otro afijo es el prefijo. ¿Qué son los prefijos? Son partículas que se añaden al principio, no al final, como en los sufijos. Prefijos porque van antes, quiere decir al principio. Se añaden al principio
de algunas palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, en la palabra colgar, yo quiero formar otra palabra nueva, le puedo agregar un prefijo fácilmente. Puedo decir descolgar. Y si le quisiera agregar un sufijo a la palabra colgar, puedo agregarle colgado o colgados, si quiero hablar en plural. Entonces, a las palabras, estos afijos son los que nos permiten a nosotros tener nuevas definiciones y nuevos conceptos. En mirar está remirar, puede estar también como sufijo mirada, ¿ok? Perfecto. Continuamos, niños. Ahora, dentro de nuestros temas están también los sinónimos. Recuerden ustedes a qué llamamos sinónimos. A esas palabras que, aunque se escriben diferentes, tienen significados iguales y en algunos solamente parecidos, pero que se relacionan completamente. ¿Ok? Se relacionan completamente. Por ejemplo, triste, puedo decir apenado, baile, danza, estudiante, alumno, abecedario, alfabeto. Y ellos tienen su clasificación. Esta clasificación se basa en dos, en sinónimos totales y parciales. Agradeciendo por favor a los estudiantes que tienen la cámara apagada que la puedan encender. Muchas gracias. Los sinónimos totales son aquellos sinónimos que en cualquier contexto, en cualquier ubicación donde yo mencione esa palabra, mi interlocutor me va a entender lo que estoy diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que les hablaba de la palabra boda o matrimonio? Donde vaya, esa palabra va a ser la unión de dos personas que se están casando. Estoy hablando entonces de totales. Allí no hay lugar a confusión. Pero si yo digo sinónimo de lindo, bello, agradable, hermoso, precioso, se dan cuenta que estoy dando varias definiciones. Son varias palabras que me están definiendo una sola cosa que yo quiero decir. Esos resultan ser parciales porque tienen el mismo significado o su significado es muy parecido para denotar características, detalles, ¿verdad? En la mayoría de los contextos, pero no siempre, porque recuerden ustedes que por eso existen las palabras homónimas, homófonas, homógrafas, ¿se acuerdan? Que yo tengo que ubicarlas en un contexto para saber de qué me están hablando, incluso las palabras polisémicas, porque no es lo mismo que yo hable del banco, entidad financiera, al banco donde me siento. Entonces, en sinónimos, si yo quiero darle un sinónimo a la palabra banco, pero no como entidad financiera, sino un sinónimo a la palabra banco, de sentarme, yo puedo decir el asiento. ¿Ok? Es importante el contexto, porque si estoy trabajando con palabras que tienen varios significados, es fundamental que yo pueda ubicarlas en un contexto determinado y por eso existen los sinónimos parciales. Mientras que en los totales, a esa palabra donde vaya significa exactamente lo mismo, aunque yo le dé el contexto que le dé. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos los antónimos. ¿Qué resultaron ser los antónimos? Es lo opuesto, son aquellas palabras que tienen significados contrarios, ¿no? A otras. ¿Cuáles son las características? La principal o fundamental, que sus significados son contrarios o opuestos, sí pertenecen al mismo campo semántico y son concordantes gramaticales. Yo puedo decir el antónimo de blanco es negro, pero si yo dijera que el antónimo de blanco es rosado o es fucsia, allí no hay una concordancia, ¿verdad? Me estoy yendo fuera de el contexto gramatical, porque una cosa es que yo hable de colores y otra cosa es que yo quiera ponerlos en contraposición unos con otros. Muy bien, dentro de todas estas palabras, porque fíjense, ya vimos familia de palabras, vimos lo que resulta ser los sinónimos, los antónimos, ahora las palabras parónimas, parte de nuestro contenido de razonamiento verbal durante el trimestre. Recuerden ustedes que las palabras parónimas son muy parecidas en su pronunciación y algunas hasta en la escritura, pero tienen
significados completamente distintos. Su escritura cambia en algo. Por ejemplo, chicos, si yo a ustedes en el examen trimestral les digo, voy a trabajar palabra apertura y abertura, ¿verdad? Yo digo, el salón de belleza, la apertura del salón de belleza fue todo un éxito hasta que llegó la municipalidad y se dio cuenta de la abertura que expedía un mal olor. Yo les puedo decir a ustedes que me digan en esa oración o que me señalen en esa oración cuáles son las palabras parónimas o cuántas palabras parónimas hay, como también puedo jugar con otro tipo de palabras, ¿no? Yo les puedo decir que si son polisémicas, que si son homógrafas, que si son homófonas, ustedes tendrían que seleccionarlo porque así viene su examencito, chicos. Entonces, abertura y apertura suenan, al oído pueden sonar parecidas, pero realmente ni suenan iguales ni se escriben iguales y sus significados son completamente distintos. Fíjense el contexto que les estoy dando, tanto apertura como a abertura. Igualmente con acto y apto. Suenan parecidos, pero se escriben completamente diferentes y sus significados no tienen nada que ver uno con otro. ¿Ok? Acto, por ejemplo, puede estar relacionado con un evento que se esté desarrollando y apto está relacionado con la capacidad que tiene un ser humano para desarrollar determinadas tareas. Aprender está relacionado con la enseñanza y aprender con H intercalada está relacionado con agarrar, aprensar. ¿Ok? Entonces no se relacionan. Y fíjense, yo puedo decir aprender. El niño fue a la escuela a aprender, pero observó que la policía aprendió a un delincuente. Ese aprendió va con H intercalada. Muy bien. Igualmente las palabras arte y arte, recuerden ustedes, arte es una expresión artística y arte es una expresión que indica fatiga, cansancio, fastidio. Especie está relacionada con un grupo que comparten similitudes. Una especie, bien sea animal, literaria, comparten similitudes, comparten raíces. Y especia está relacionada con todo lo que son aromas, guisos, aliños, condimentos. ¿Okay? Bueno, avanzamos, chicos. Ahora tenemos las series verbales. Esto fue un tema que también trabajamos, bien sencillo. Recuerden ustedes que las series verbales es ese conjunto de palabras que guardan una relación entre sí, teniendo en cuenta un sentido lógico y una secuencia. Así como ustedes trabajan series numéricas, las series verbales se relacionan con lo que vamos diciendo. Tenemos las series verbales en formas, ¿verdad? Como primera parte, las series verbales de un término o series verbales simples, estas presentan palabras separadas por comas, pero con un sentido lógico que permite agruparlas. Por ejemplo, arquero, defensa, delantero. Estoy hablando de un equipo de fútbol. Entonces yo sucesivamente voy colocando los elementos que considere que debe llevar mi serie. Del mismo modo tengo las series verbales de pareja o de términos. También se le llaman series verbales compuestas. Esto se genera cuando se presentan dos pares de palabras relacionadas entre sí y debemos continuar con un tercer par que contenga la misma relación. Por ejemplo, yo digo perro, que es un sustantivo, y su colectivo sería jauría. Inmediatamente yo me doy cuenta que jauría es el colectivo de perro, que me están hablando de un individual y me están hablando de un colectivo. Perro, jauría. Cerdo, piara. Y también puedo decir pez, cardumen. Entonces, le estoy dando una relación a un par de palabras, pero en una serie lógica. Igualmente, puedo decir abeja, enjambre, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta el término que esté establecido, que se me indique o que yo quiera realizar. Luego, según su secuencia lógica, tenemos las series verbales lineales. En ellas se establece la secuencia lógica entre las palabras en forma continua. Es decir, faro, foco, linterna. Ya yo
veo que le coloco de repente un bombillo. Y las series verbales alternas que presentan la forma, ¿verdad?, de lo que nos están mostrando de manera salteada. Por ejemplo, Perú, Ecuador, Lima, yo puedo decir Chile y así me voy salteando. Ahora, tenemos nuestros campos semánticos. Cuando nosotros logramos entender la relación entre las palabras, la importancia del contexto cada vez que utilizamos una de ellas y reconocemos lo que son las series, se nos hace mucho más fácil trabajar con los campos semánticos, que no es lo mismo, pero se relacionan todos. Todo tiene un propósito para que yo pueda comprender y desarrollar mis actividades dentro de razonamiento verbal. Por eso el curso se llama razonamiento verbal. Voy razonando lo que voy hablando, sé de dónde sale y sé cómo lo voy a manejar. El campo semántico es un conjunto de palabras donde comparten aspectos de su significado. No estoy diciendo que son sinónimos. Se comparten aspectos de su significado porque se relacionan con una idea o con un concepto entre sí. Son palabras diferentes, pero cuando las relaciono, todas tienen que ver una con la otra. Si yo a ustedes les doy, como en este ejemplo, la premisa, van a realizar un campo semántico con la premisa sala de clases, ustedes van a agarrar todos los elementos que conforman una sala de clase. De repente aquí yo dije profesor, aula, alumno, pizarra, aprender, ¿verdad? Pero si yo digo sala de clases, de repente el aprender no está dentro de lo tangible. Yo puedo decir profesor, aula, alumno, pizarra, borrador, carpetas, infinidades de cosas que pueden haber dentro, carteleras, dentro del aula de clases, dependiendo de los elementos que se les diga que determine. El campo semántico puede tener todos los elementos que usted desee que considere. Pero si en caso contrario simplemente me dan los elementos, yo tengo que buscar cuál es la premisa. Si yo les digo a ustedes, aretes, zarcillos, pulsera, collares, dijes, estoy hablando de prendas, ¿verdad? Ya. Si yo les digo a ustedes, ceviche, pato a la olla, seco de res, estoy hablando de gastronomía peruana. Pero si en cambio yo les digo, van a ser un campo semántico de los animales mamíferos, pero los acuáticos. Ustedes tienen que buscar todos los animales que sean mamíferos y acuáticos, porque le estoy dando una delimitación. Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 campos semánticos: insectos, reptiles, árboles y pájaros. Si ustedes pueden observar insectos, dentro de los insectos no está tortuga, lagarto, iguana y caimán, porque tiene que existir la relación. Dentro de los insectos, por ende, corresponde mosquito, hormiga, mariquita y abeja. En los pájaros, yo no voy a meter tortuga, lagarto, iguana, caimán, ni tampoco voy a meter mosquito, hormiga, mariquita y abeja, y mucho menos voy a meter chopo, encina, haya y olivo. Yo tengo que tener una relación. Si mi campo semántico se relaciona con pájaros o con aves, yo no voy a meter ahí el cocodrilo, ni a la serpiente, ni a la iguana, aun cuando dentro del grupo de palabras ellas estén, yo debo seleccionar las que correspondan. Y en este caso, en pájaros corresponde el jilguero, canario, gorrión y urraca. En árboles corresponde chopo, encina, haya y olivo. Dentro de los reptiles tengo la tortuga, lagarto, la iguana y el caimán. Recuerden ustedes que tenemos la falsa idea de que el reptil es asesino, es agresivo. Yo pudiera decir que la tortuga no es un reptil, pero la tortuga es un reptil, ¿ok? La iguana no es agresiva, tiene sus características especiales, pero ella no es tan agresiva como un caimán, un lagarto, un cocodrilo. Entonces forman parte están dentro de mi campo semántico de reptiles y por supuesto que ya los insectos los hemos nombrado. Entonces, con esto podemos observar cómo conformo mi campo semántico. Otro tema que nosotros pudimos trabajar fue el término excluido y este es mucho más divertido porque en él yo voy a determinar cuáles son los elementos de mi campo o de mi serie
y cuál no corresponde. En esto consiste el término excluido, en poder ubicar aquella palabra que no tiene ningún tipo de relación con lo que yo estoy estableciendo dentro de un grupo de palabras. Ese término es el que voy a excluir. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los pasos para resolverlo? Lo primero que tengo que ver es cuál es la base o la premisa, y si no tengo base o premisa para poder excluir los términos, yo veo la relación que existe entre los elementos que ya poseo. Entonces, observo si cuáles son las premisas que tengo, cuáles son los elementos, y como segundo paso yo lo relaciono. ¿Cómo están unos con otros? ¿Y cuál es el que no coincide? Ese será mi término excluido. Muy bien. Ahora, en nuestra práctica calificada el día de hoy está súper sencillo. Vamos a trabajar primera parte 4 campos semánticos de reptiles y vestuario, ¿verdad? Estos dos campos semánticos me lo van a trabajar con 5 elementos cada uno. Reptiles con 5 elementos, vestuario con 5 elementos, mientras que el campo semántico de árboles y el campo semántico de flores me lo van a trabajar con 8 elementos. Luego, trabajando con término excluido, ustedes me van a verificar dentro de lo que tenemos aquí cuáles son los términos, por lo menos en la línea número 6, cuál es el término que no corresponde a colores. En la número 7, cuál es el elemento, el término que yo debo excluir que no me corresponde con medios de transporte, y así sucesivamente hasta la última. Finalmente, me van a relacionar los sinónimos de las siguientes palabras. Agnóstico, ¿con qué lo relaciono? Con adormecer, con maldición, con gula o con escéptico. Bulimia, ¿con qué lo relaciono? Anatema, ¿con qué término del costadito se relaciona? Y aletargar, ¿con qué término lo voy a relacionar? Aquí es solamente relacionar cuál corresponde con cuál. Recuerden ustedes que estas no son palabras nuevas, estas son palabras que ustedes ya trabajaron con las palabras formales en donde hicieron un video. Básicamente, chicos, esta es toda nuestra exposición del maratón del día de hoy, nuestro repaso. Eh, Considero que hemos trabajado con los temas que están allí dentro de su temario y que por supuesto ustedes van a sacar la máxima calificación. Me quedo con los chicos que están dentro del Zoom, que están listos y preparados para desarrollar su práctica calificada. Recuerden del mismo modo que vamos a tener intervenciones orales. ¿Ok? Entonces, bueno, espero verlos a partir de nuestro próximo trimestre, verlos en vivo, que no solamente se queden con la intranet, porque están desaprovechando la oportunidad de obtener sus calificaciones con las intervenciones orales. Entonces, mis niños, espero que todo haya quedado claro y nos seguimos encontrando. Se me cuidan.